Biblioteca Departamental de Santa Cruz es un área de la gobernación que alberga más de 47.000 documentos del proceso de desarrollo y planificación departamental, correspondiente al periodo del Comité de Obras Públicas, Cordecruz, Prefectura y Gobernación. En nuestra sala de lectura, los usuarios pueden consultar el catálogo de la biblioteca o buscar información en Internet. Además de la consulta en sala, la biblioteca ofrece a nuestros usuarios servicio de hemeroteca, espacio infantil, 2.550 documentos digitalizados, Internet y Wi-Fi. Gracias al apoyo de Café Patrimonio, los lectores pueden servirse un café boliviano de cortesía, con calidad de exportación. Actualmente desarrollamos diferentes actividades de fomento a la lectura, escritura y aprendizaje de nuestra historia de manera online. Difundimos nuestras actividades mediante nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube y un sitio Wix. De igual manera, gracias a una alianza con Fundación Cotas, la programación semanal es también proyectada por los canales de Cotas en sus diferentes señales. En el 2020, la Biblioteca Departamental obtuvo el premio a Biblioteca del Año, logrando un lugar importante dentro de su gremio a nivel nacional. Muy buenas noches. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo del departamento, los cuales corresponden al periodo de 1960 en adelante. Como el objetivo de acercar a nuestro público a los libros, la lectura, a nuestros escritores, gestores culturales y a nuestra historia, es que venimos realizando diferentes actividades de manera presencial y también virtual. Esta noche, como parte de nuestra programación virtual, les presentaremos en nuestro espacio de conferencia un tema muy importante para todos nosotros los cruceños, el cual titula El proceso independentista cruceño, el cual será disertado por el licenciado Bismar Alberto Cuellar Chávez. Él es formado en Ciencias Económicas y Administrativas. Sus 38 años de vida profesional los ha desarrollado en la industria petrolera. Desde niño le apasionó la historia, por lo cual se dedicó a su estudio de manera autodidacta, para luego cursar un posgrado en Historia Cruceña dictado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Su espíritu curioso lo convirtió en un investigador histórico, como él mismo se autodenomina, continuando sus estudios e investigaciones en bibliotecas de Europa, América y Bolivia, logrando descubrir documentos que aclaran y amplían la desconocida historia cruceña, lo que ha publicado de manera inédita. Es miembro de la Sociedad de Estudios Cruceños Geográficos e Históricos de Santa Cruz y socio corresponsal de la igual institución en Sucre. Ha escrito 21 obras literarias sobre literatura, cultura y turismo. Ha escrito y dirigido una obra inédita y única de teatro callejero con 812 actores, la cual fue puesta en escena en la plaza principal el año 2010, con motivo del bicentenario del Grito Libertario Cruceño. Es catedrático de posgrado de liderazgo indígena, rural, distrital y regional, catedrático de posgrado de realidad nacional, también en materias como política social, política económica, política ambiental, política internacional y política partidaria, catedrático de posgrado del módulo de historia cruceña, de igual manera del módulo turismo y cultura cruceña. Cuenta con muchas distinciones entregadas por instituciones cruceñas, valorando su aporte a la cultura, historia y turismo de Santa Cruz. Ha dictado conferencias en todas las universidades cruceñas, en colegios de profesionales, centros culturales, fraternidades, círculos de amigos, así como en varios países del extranjero, y muchas otras actividades al servicio de la historiografía e identidad cruceña. Quisiéramos empezar esta noche agradeciendo a Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano, el cual nos acompaña en cada una de nuestras actividades, el cual también pueden disfrutar en Demos Café, que está ubicado en la avenida San Martín, calle 5, Uguast. De igual manera, quisiéramos agradecer a la Fundación Cotas por apoyar la difusión de nuestra historia, los libros y las letras, al abrirnos las puertas para llegar a sus hogares a través de las redes sociales, de sus redes sociales de ellos y también de la pantalla chica.
Muy buenas noches a todos, bienvenido, licenciado Bismarck, muchas gracias por permitirnos mostrar este tema tan valioso para nosotros los cruceños. Estimada Osana, muy buenas noches, un placer estar en tu programa, lo sigo de cerca y veo que tiene bastante gente que también lo sigue. Efectivamente, este tema es algo muy importante para el cruceño porque mucha gente festeja el 24 de septiembre, pero no sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Inclusive el día de hoy había un debate en un grupo de WhatsApp sobre el 10 de septiembre, por ejemplo, mañana 10 de septiembre se recuerda el primer movimiento que hubo en el Chaco cruceño, que fue el primer movimiento revolucionario que motivó el otro, que sería los 14 días, el 24 de septiembre de Santa Cruz. Entonces, y lo lindo, Osana, es que estos medios de comunicación, las redes sociales, te permite interactuar con mucha gente, de tal manera que cuando ya se crea un debate entre los que están en el grupo, es decir, que esa tarea que hemos iniciado hace 26 años, difundiendo la historia cruceña, está tomando cuerpo, porque ya la gente se interesa, se motiva, ya opina, ya habla, ya discute, y eso es lo importante, porque es como dice un profesor, ¿no? Si nadie pregunta en el aula, o entendieron todo o nadie entendió nada. Entonces, me gusta a mí saber que la gente está discutiendo, está debatiendo estos temas, porque quiere decir que les interesa. Y gracias por la invitación, querida Osana. Claro que sí, justamente nosotros tratamos siempre de ver las preguntas que las personas nos van dejando en los comentarios de cada conferencia o de cada tertuliano, que es otro espacio que tenemos de entrevistas también. Y en base a eso vamos viendo qué otros temas más quiere la gente, qué les interesa, ¿no? Entonces seguramente esta noche igual van a dejar sus comentarios, sus preguntas. Los invitamos a que las dejen para que así podamos también hablar con el señor Bismarck, con el licenciado Bismarck y hacer futuras conferencias, ¿no?, con su persona y poder continuar, ¿no?, que el público siga aprendiendo de la mano de usted. Entonces lo dejamos en pantalla para que usted pueda disertar este tema tan importante para nosotros los cruceños en este mes de Santa Cruz. Mucha gente cree que fue un 24 de septiembre de 1810 cuando el cruceño se levantó por iniciativa propia, por inercia propia. No fue así. El proceso independentista hispanoamericano es mucho más complejo de lo que se conoce normalmente en el aula de cualquier escuela u universidad. Resulta que el periodo colonial en América creó 6 niveles sociales. El primer nivel social eran los españoles, el segundo nivel eran los criollos, el tercer nivel eran los mestizos, el cuarto nivel eran los indígenas, el quinto nivel eran el mulato y por último, en el último peldaño de la escala social estaba el esclavo negro. Esto es importantísimo que ustedes lo tengan en mente porque es de lo que vamos a hablar a lo largo de esta presentación. Las causas del proceso emancipador hispanoamericano tienen 2 orígenes: origen interno y origen externo. El origen interno es justamente el criollo sin poder. El criollo era el hijo del español nacido en América, que de acuerdo a las leyes de Indias tenían los mismos derechos que cualquier nacido en la península. Pero en la realidad eso no se cumplía, porque ningún criollo había sido nombrado ni gobernador, ni virrey, ni presidente de audiencia, ni de ningún cargo importante. Todos venían de España. Entonces el criollo nacido acá, considerando que ya había, 300 años, aproximadamente son 60 generaciones de criollos, de hijos de españoles en América, que no tenían acceso al poder. Entonces esa fue una de las principales causas. El desgaste propio que produce el poder desgasta, y es así que acá también desgastaba el poder, y eso va corroyendo poco a poco internamente. El crecimiento de la población y la palabra mágica, migración. El migrante, el hombre que viene de afuera, por lo general viene con otras ideas, porque no es lo mismo que vos te críes en esta ciudad con un pensamiento y de pronto llega alguien de afuera que viene de otra crianza, de otra experiencia, de otra ciudad, de otras leyes, y comienza a promover cambios en lo que es la población. Otro de los aspectos importantísimos que siempre se lo ha comentado en el proceso de la conquista española en América es el maltrato a los indígenas. Luego, las ideas que se generaban en las universidades.
Las universidades, ustedes saben que son el lugar donde se cultiva el pensamiento del futuro. Entonces las nuevas generaciones, esos jóvenes que entran con 17, 18 años, con la sangre hirviendo, lleno de optimismo, lleno de idolatrías, lleno de idealismo, mejor dicho, eso es lo que provoca los cambios en la sociedad. Y por último, el pago de tributo a una corona que nadie conocía al rey, ni el rey no conocía a nosotros. Entonces, todas esas son las causas internas que fueron poco a poco carcomiendo el poder español por dentro. En las causas externas tenemos las luchas europeas por poder y territorio. Ustedes saben que desde que llegó Cristóbal Colón a América, y ojo, no digo descubrió porque ya había sido descubierto, sino cuando llegó Cristóbal Colón a América, se esparció el comentario en Europa, de tal manera que todas las grandes potencias de ese momento, Portugal, Francia, Inglaterra, más España, decidieron venirse a América y repartirse este nuevo territorio. Entonces, pero eso provocó fricciones entre las naciones. Que, primero, por ejemplo, en el caso de Canadá, donde se asentaron colonos franceses y colonos ingleses, convivían pacíficamente hasta que se encuentra una gran riqueza de madera y comienza la disputa y la pelea entre los colonos ingleses contra los franceses, y obviamente los ejércitos de cada uno de ellos salen a proteger a sus colonos y se desata una pequeña guerra mundial en el año 1756, donde se enfrentan Francia contra Inglaterra, pero Inglaterra tenía sus aliados que lo apoyaron en esta guerra, que era Prusia, Hannover y Portugal, y a su vez Francia tenía sus aliados también, que era España, Sajona, Austria, Rusia y Suecia, de tal manera que, como le digo, se produce una casi guerra mundial, una mini guerra mundial en lo que es el territorio canadiense actual, y con la victoria de los ingleses, donde los franceses son expulsados del territorio canadiense. No satisfecho con la derrota, Francia y sus aliados, España, Sajona, Austria, Rusia y Suecia, se asientan en lo que es México, considerando que México estaba en manos de España, y desde ahí comienzan a azuzar a las colonias inglesas de Norteamérica, o lo que es Estados Unidos actualmente, para que se independicen de la corona inglesa. Se usó como pretexto el incremento de unos impuestos, de tal manera que hace que los colonos ingleses se levanten, y apoyado por el ejército español y francés, se produce lo que todo el mundo conoce como la Guerra de los Estados Unidos, que termina con la independencia y la creación de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1783. Ok, aquí había caído Inglaterra. Entonces España y Francia, al sentirse fuerte, al haber derrotado a Inglaterra en lo que es Estados Unidos, deciden atacar a Inglaterra allá en el viejo continente. Y ustedes saben que Inglaterra es una isla, de tal manera que tenían que atravesar todo el mar para llegar hasta Inglaterra, y se produce la famosa guerra de Trafalgar, la mayor guerra naval de la época entre Gran Bretaña contra Carlos IV, rey de España, y Napoleón Bonaparte, rey de Francia. Le correspondió la victoria a los ingleses, de tal manera que España y Francia quedan bastante debilitados en lo político, económico y en lo militar. Entonces, Inglaterra, al ver que estas naciones estaban débiles, decide cortar el cordón umbilical que alimentaba de riquezas a España, en este caso era América, y inicia varios procesos en realidad. Lo primero que hace es, militarmente, ataca a todos los fortines militares de España en América, y es así que ataca, comenzando por el Río de la Plata, atacan Venezuela, atacan Chile, de tal manera que la intención era debilitar a toda la resistencia española en todo lo que es el continente sudamericano. En el Río de la Plata, en ese momento, estaba de virrey el señor Rafael de Sobremonte, quien al iniciarse la invasión de los ingleses huye de Buenos Aires
ese es el momento cuando Santiago de Liniers, un militar, enfrenta a los ingleses, los derrota a los ingleses en Buenos Aires, los expulsa, y él asume y toma el control del virreinato y se convierte en el primer criollo en toda la historia en ser virrey de un virreinato. Así que el primer objetivo, que los criollos tomen el poder, ya estaba cumplido. Debemos recordar que en este momento España había caído en manos de Napoleón Bonaparte, porque fue algo que se me pasó a explicarles. Cuando Inglaterra lo derrota a España y a Francia en la batalla de Trafalgar, deciden vengarse de Inglaterra a través de su aliado, que era Portugal. Entonces, el ejército francés de Napoleón Bonaparte inicia su recorrido hasta Portugal, pero para eso tenía que atravesar el territorio español. Y es así que cuando estaban las Fuerzas Armadas, todo el ejército francés en territorio español, la hija del rey de España, Carlota, se casa con el príncipe heredero del imperio portugués, de tal manera que obviamente el padre de la chica, el rey de España, Carlos IV, no iba a atacarlo a su yerno. Entonces decide no atacar a Portugal, lo que molesta a Napoleón Bonaparte, y decide Napoleón quedarse en poder de España, sitúa su ejército en España, destituye y detiene al rey Carlos IV, lo encarcela en Francia y coloca a su hermano José Bonaparte como rey de España. Entonces España tuvo que luchar 5 años para poderse liberar del dominio francés. Eso comenzó en el 1808. De tal manera que, por eso es que si ustedes siguen cronológicamente las fechas, se van a dar cuenta que Inglaterra decidió atacar a América. ¿Por qué? Porque sabían que España no tenía condiciones de mandar un ejército para defender sus colonias, porque en ese momento estaba el poder de Francia. Entonces tenía primero que deshacerse de los franceses en el viejo continente para después recién poder venir a América a defender sus colonias. Por eso es que Inglaterra muy inteligentemente aprovecha que España estaba peleando su propia guerra por la independencia para ayudar a América a liberarse. Entonces, luego de las acciones militares, lo que hace es dotar a Simón Bolívar de las legiones inglesas veteranas de la guerra contra Francia y contra España, y es con ese ejército que Bolívar inicia el proceso independentista hispanoamericano. Adicional a eso, Inglaterra, luego de las acciones militares, comienza una serie de acciones políticas. ¿Qué es esto? Crea lo que ustedes saben, que la masonería es de origen inglesa, de tal manera que crea la masonería en América y nombra a Francisco de Miranda, un militar venezolano, como el padre de la masonería en América. Es este hombre, Francisco de Miranda, quien se encarga de reclutar a los otros militares sudamericanos para iniciar todo el proceso de la independencia desde adentro, porque ya por afuera ya Inglaterra había atacado y debilitado toda la resistencia española, la resistencia militar. Ahora era momento de atacar desde adentro. Es así que lo recluta a Simón Bolívar hacia la masonería. También lo recluta a José Antonio José de Sucre, a José de San Martín, a Bernardo O'Higgins y a todas aquellas personas que se consideran como padres de la patria o padres de la independencia o héroes de la independencia de América. Eran masones, absolutamente todo. La masonería también tuvo su participación. La masonería también, aparte de crear estas instituciones que serían las que comenzarían a hacer hervir la olla desde adentro, también aportaban con recursos económicos para que el movimiento independentista surte efecto y que España pierda el ingreso de recursos económicos que le mandaba América hacia el viejo continente. Se crea un brazo de la logia de la masonería en el Río de la Plata con el nombre de Lautaro. Lautaro era un indígena
que luchó contra los españoles, donde estaban, en esa logia estaba José de San Martín y otros más. Acá en la Sociedad de los Independientes se crea en la ciudad de La Plata, hoy ciudad de Sucre, en la Universidad de San Francisco Javier, que es donde se genera el primer grito libertario de América. También en América se crean la logia en el Perú, en Colombia, Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en fin, en toda América la masonería se expande y crea estos grupos para iniciar todo lo que fue el proceso independentista hispanoamericano. Posteriormente, cuando España cae en manos de Francia, como no había rey, entonces se crean lo que se llamó las juntas de gobierno, que eran clandestinas en España, y esas juntas nombran a Baltasar Hidalgo como virrey del Río de la Plata. Y este hombre que recién llegó a Buenos Aires no conocía todos los entretelones de la política que se había desarrollado antes, entonces se dejó convencer por los cabildantes para que se autorice la elección de cabildantes. Los cabildantes, para que ustedes sepan, era la reunión de autoridades. Nosotros actualmente conocemos el cabildo, que lo hacemos en el Cristo Redentor, donde el pueblo grita autonomía. En realidad el cabildo es una figura legal colonial donde están reunidos todos, el gobernador, los alcaldes, regidores, jefe de policía, jefe del ejército, intendentes, o sea, todas las autoridades conformaban el cabildo. Entonces, eran electos una vez al año, todos. De tal manera que Baltasar Hidalgo permite que se haga la reunión de cabildantes y lo reconoce al cabildo, y el cabildo, cuando sesiona por primera vez, lo primero que hace es destituirlo justamente a Baltasar Hidalgo, y los criollos de Buenos Aires toman el poder el 22 de mayo de 1809. Eso derivó en que 3 días después, con la noticia que se tuvo de Buenos Aires, 3 días después se levanta la ciudad de La Plata, hoy ciudad de Sucre, y se genera lo que ustedes todos conocen como el primer grito libertario de América. Lo importante de este movimiento, aparte de la efectividad que tuvo, es quiénes estaban en ese momento en el evento. Estaban de testigo y participante el señor Juan Antonio Álvarez de Arenales, el señor Antonio Vicente Seoane Robledo, el señor Eustaquio Moldes, el señor Juan Manuel Lemoa o Lemoine, el señor Vicente Caballero. Todos ellos posteriormente participarían en el movimiento independentista cruceño. Ese el efecto dominó del primer grito libertario en Chuquisaca, produce el levantamiento en La Paz el 16 de julio del mismo año 809, y posteriormente el levantamiento de Santa Cruz el 15 de agosto de 1809, cuando los negros, mulatos, indios, esclavos y libres deciden levantarse contra los blancos y matarlos a todos los españoles de Santa Cruz. El evento fue descubierto a tiempo y no se produjo la matanza de españoles y de blancos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de tal manera que este evento no causó el daño que los negros pretendían, y tampoco ellos ganaron su libertad. Pero para España, este evento del 1809 fue considerado como el primer grito libertario de Santa Cruz, el primer movimiento libertario, el primer movimiento en contra de España. Es así que en los libros de España figura el 15 de agosto de 1809 como el primer movimiento revolucionario en contra de los blancos y españoles en Santa Cruz de la Sierra. La matanza se iba a producir en la casa que está señalada en la fotografía, que se ubica donde está actualmente, creo que hay una oficina de Entel ahí, en la esquina de la plaza 24 de septiembre. Este es el Shopping Bolívar. Aquí en esta casona vieja es la actual alcaldía municipal, y aquí al frente no sé qué tienda, creo que estaba Entel, ¿no? Ahí vivía el gobernador Antonio Seoane de los Santos. Y estos son los documentos que prueban que en España se considera el movimiento del 1809 como el primer movimiento revolucionario de Santa Cruz.
porque aquí dice, por ejemplo, ¿no?, que el mal ejemplo de esta ciudad, primera en su revolución, habla de Charcas, se siguieron las de La Paz, Santa Cruz y Quito, organizadas bajo un mismo plan de gobierno. Hay otro documento más clarito, como este, por ejemplo, que es el informe del presidente e intendente de Charcas, el mariscal de campo, don Vicente Nieto, que dice que como todo lo han minado los revolucionarios, cuyo impulso no debemos dudar le movieron los alentadores a las legítimas autoridades de las ciudades de La Plata y de La Paz, ha de creer que la novedad ocurrida en la ciudad de Santa Cruz por los indios, negros, mulatos, esclavos libres contra los españoles sea un retoque, o sea, un eco de las negociaciones ocultas en aquellos infames o una consecuencia del escandaloso ejemplo dado por las anunciadas La Plata y de La Paz. Con estos documentos se certifica de que para España el movimiento que se produce el 15 de agosto de 1809 es considerado como el primer levantamiento cruceño en contra de los españoles y de los blancos que vivían en esta zona de Sudamérica. El trabajo de los emisarios continúa y es así que el 10 de septiembre de 1810 uno de los emisarios, Eustaquio Moldes, llega hasta un fuerte militar que se encontraba instalado frente a lo que es actualmente Camiri, en la zona de Membiray, donde había una tropa española y una tropa indígena. En ese lugar estaba de comandante el coronel Antonio Suárez de Arteaga, y de cura o de vicario del lugar estaba el cura Andrés Salvatierra Chávez, y estaba de monaguillo el señor José Manuel Vaca Cañoto, ¿no? Era monaguillo del cura Salvatierra. Y llega Eustaquio Moldes, conversa con estos personajes y logra convencerlos para que se sumen al movimiento independentista, y es así que la tropa española que se encontraba en el fortín, en el fuerte, juntamente con los nativos, se vienen a Santa Cruz a producir el primer grito libertario cruceño. Llegan hasta la ciudad, en que estaba en ese momento gobernada por el señor Pedro José Toledo Pimentel, que era un salteño. No se olviden ustedes que el virreinato del Río de la Plata, Santa Cruz pertenecía al virreinato del Río de la Plata, por eso que las autoridades venían del virreinato del Río de la Plata, venían de Buenos Aires, venían de lo que hoy se conoce como Argentina. Estaba el alcalde don Francisco Javier de Cuellar, un antepasado mío. El regidor estaba don José Joaquín Aponte, Francisco Saucedo y don José Vicente Arias. Y obviamente estaban los emisarios, Juan Manuel Lemoine o Lemoine, estaba Eustaquio Moldes, estaba don Melchor Guzmán Quitón, ¿ya? Y inicia el movimiento don José Andrés de Salvatierra Chávez, el coronel Antonio Suárez de Arteaga y el doctor Antonio Vicente Sehuanes Robledo. Todos estos personajes son los que dan el primer grito libertario de Santa Cruz, y se produce el 24 de septiembre la proclamación de la Junta Revolucionaria del Río de la Plata. Este es el documento de puño y letra de don Antonio Vicente Sehuanes, que por primera vez los ojos cruceños lo van a ver. Es un documento, es la proclama de don Antonio Vicente Sehuanes al pueblo cruceño, declarando el inicio del proceso revolucionario, desconociendo al rey y sumándose y jurando fidelidad a la Junta Revolucionaria del Río de la Plata. Estos son los documentos que prueban que en el 1810 Santa Cruz genera o produce el movimiento revolucionario que se conoce normalmente como el primer grito libertario cruceño. Posteriormente llegarían ya serían las armas las que tendrían que hablar, ya no la política, y es así como se conforma un ejército en Buenos Aires y viene avanzando para atacar a los ejércitos españoles que todavía se encontraban en el interior del continente, y es así como llegan hasta Tucumán, luego llegan a Potosí, en donde se enfrenta al ejército. El 27 de octubre de 1810 se produce la batalla de Cotagaita, donde se enfrenta el realista José de Córdoba y Rojas contra los patriotas Antonio González Balcarce y el general Juan José Castelli.
Luego de la batalla, la victoria correspondió a los patriotas derrotando al ejército español. La segunda batalla se produce también en la misma zona, el 7 de noviembre de 1810, en Suipacha, en Potosí. Están los realistas José de Córdoba y Rojas y Vicente Nieto contra el patriota José Antonio González Balcarce. La victoria correspondió al ejército patriota, derrota al ejército español en Potosí. El gran error que comete el estratega del Río de la Plata es irse hasta La Paz a luchar con otro ejército español que se encontraba en la zona, esperándolo descansado y tranquilo, y se produce la batalla de Huaqui, donde se enfrenta el realista José Goyeneche, el glorioso Antonio González Balcarce. El que pierde la batalla es la historia, con lo que se desmantela lo que fue el primer ejército del norte o ejército unido del Río de la Plata. Las consecuencias fueron que Cochabamba, que estaba en manos de los patriotas, vuelve a caer en manos de los realistas, y Santa Cruz, que también se encontraba en manos de los patriotas luego del 24 de septiembre de 1810, cae nuevamente en manos también de los realistas, que al mando del coronel José Miguel Becerra. Luego se conforma un segundo ejército del Río de la Plata, y en 1812 se produce la batalla de Tucumán, donde se enfrenta el realista Pío Tristán contra los patriotas José Manuel Belgrano, Juan Antonio Álvarez de Arenales, el coronel José Manuel Vaca, el Colorado, este hombre era de Santa Cruz por si acaso, y el coronel Ignacio Warner. Todos ellos se enfrentan a Pío Tristán y lo derrotan en Tucumán el 24 de septiembre de 1812. Posteriormente se vuelven a enfrentar estos mismos señores el 20 de febrero de 1813 en la batalla de Salta. Nuevamente los patriotas derrotan al ejército español. Siguen avanzando, y en vista que tenían al frente al ejército de Goyeneche, que era mucho más preparado que los anteriores, es que el general Belgrano decide enviar emisarios a Cochabamba y a Santa Cruz para que traigan más soldados. Es así que Juan Antonio Álvarez de Arenales fue destinado a Cochabamba, y Ignacio Warnes, el Colorado Mercado y Saturnino Salazar son enviados a Santa Cruz para que traigan más combatientes. Cuando se logra reunir un ejército suficiente para ayudar a Manuel Belgrano en el enfrentamiento contra Goyeneche, llega la noche de que ya Belgrano había caído, había sido derrotado por Goyeneche, de tal manera que no tenía sentido mandar un ejército, porque ya no había resistencia de los patriotas en la zona de Potosí, y Goyeneche había triunfado. Entonces, por eso es que deciden que el ejército conformado en Cruz se quede acá en Santa Cruz, y sea desde aquí, desde Santa Cruz, que se inicie la defensa del territorio. Es así que el coronel Antonio Suárez de Arteaga logra reunir un pequeño ejército y retoma el control de Santa Cruz, que había caído hacía poco en manos de Becerra, y el 24 de 1813 llegan a Santa Cruz Ignacio Warnes, el Colorado Mercado y Saturnino Salazar con 20 rioplatenses más, y con ellos se inicia el ejército cruceño. Ese ejército cruceño que conformó tres grandes cuarteles militares, uno de los cuales estaba en el seminario, en la Casa de la Cultura, la universidad y el Club Social. Ahí estaba el cuartel del seminario, que se llamaba, porque había un colegio grande que era el Colegio Seminario. El segundo cuartel está en la Casa de Gobierno, donde es actualmente la Manzana 1, ahí se conformó, en la zona de la iglesia San Roque. Así que con este cuartel es una foto, por ejemplo, del Colegio Seminario. En ese sector era donde se preparaban las armas, se preparaban los cañones, y el ejército se adiestraba al otro lado en la Casa de Gobierno, lo que es la Manzana 1 actualmente. El ejército vencedor de Goyeneche va y ataca Cochabamba, donde estaba Álvarez de Arenales, lo derrota a Álvarez de Arenales, quien huye hacia Santa Cruz, y es alcanzado en la zona de San Pedrito, más o menos por aquí, por Comarapa, por el ejército español. Se produce
una escaramuza entre el comandante español Juan Antonio Álvarez de Arenales con Manuel Joaquín Blanco, y obviamente que el ejército español, mucho mejor pertrechado, derrota a Arenales, quien tiene que huir por la sierra y refugiarse en la zona sur de Santa Cruz, en la zona de Cabezas, aquí de ida a Camiri, sobre la carretera Camiri. Desde ahí envía un comunicado y pide ayuda a Ignacio Warnes para que, y le anuncia de que venía el ejército español en camino. Entonces, lo que hace Ignacio Warnes es divide su ejército en dos partes. Uno se va a ayudar a Arenales al sur y manda una delegación a la Angostura para que se le haga una emboscada al ejército español que venía por ahí, y es así que en la Angostura se produce la emboscada al ejército español, mientras que el otro grupo estaba armando la estrategia para enfrentarse a este ejército español en la zona de Florida. En esta zona de Florida se prepara todo, y este grupo que fue a la Angostura, entre comillas, huye para que el ejército español lo siga, y es así como lo llevan al ejército español hasta la zona de Florida, donde se enfrentan en la batalla de Florida en el río seco. Le llaman río seco porque efectivamente es seco, y la estrategia que había ideado Ignacio Warnes era enterrar a los soldados en la arena del río, de tal manera que cuando ingresó el ejército español al río, salieron los hombres que estaban enterrados y produjeron bastantes bajas. Luego la lucha se traslada hasta la plaza, hasta la cancha del pueblo, donde se produce una pelea cuerpo a cuerpo con la victoria del ejército cruceño. Fue la primera victoria del ejército cruceño. A raíz de esta victoria, este ejército español venía con la orden de tomar Cochabamba, tomar Santa Cruz y luego tomar Buenos Aires, con lo que se iba a acabar el movimiento independentista hispanoamericano. Pero tomó Cochabamba efectivamente, pero cayó en Santa Cruz, cayó en Florida. Entonces no pudo ir a tomar Buenos Aires, lo que generó que el movimiento independentista del sur, Paraguay, Uruguay y Argentina, proclamen su independencia. Eso fortaleció la independencia, y en reconocimiento a ello, el presidente de la época nombra a la principal calle de Buenos Aires, ahí cerca del Palacio de Gobierno, con el nombre de Florida, en honor a estos cruceños, al ejército cruceño que combatió en ese lugar de Florida. Esta es la actual calle Florida en Buenos Aires, bastante concurrida, donde también se puede, si gustan, pueden aprender a bailar tango. Es un lugar turístico por excelencia. Esa es la calle Florida en honor a nuestros combatientes. Mientras tanto, seguimos con la Florida de siempre. Esta es una foto actual, o sea, parece que sería una foto de 1814, cuando se llevó a cabo la batalla hace 200 años, y sigue exactamente igual. Este es el pueblo de Florida actual, o sea, no ha crecido absolutamente nada, ni siquiera tiene una cuadra de la plaza, pero así es. Ese es el pueblo de Florida. Bien, luego una facción del ejército español que se encontraba en Santa Cruz huye hacia Chiquitos y se reúne con el ejército español que había en Chiquitos, y es así que Ignacio Warnes se entera de que ese ejército estaba fortalecido allá en la parte de la Chiquitania, y decide ir a enfrentarlo porque no era posible dejarlo suelto a ese ejército, porque era muy peligroso. Es así como Ignacio Warnes con su ejército se traslada hasta la zona de San Rafael de Velasco. A 10 kilómetros de San Rafael estaba la hacienda, y está la hacienda Santa Bárbara actualmente, y ahí se enfrenta con el ejército español y lo vuelve a derrotar, con lo que se termina por completo la resistencia española en lo que es Santa Cruz hasta ese momento. 1815 al 7 de octubre. Aprovecho la ocasión para invitarlos a todos ustedes para que el 7 de octubre, dentro de un mes, nos acompañen a la delegación de la Sociedad de Estudios Geográficos y Históricos de Santa Cruz al evento de recordación de esta batalla que se va a llevar a cabo en el lugar mismo donde se llevó a cabo la batalla en Santa Bárbara, en la zona de San Rafael de Velasco. Quedan cordialmente invitados. Oportunamente se les hará llegar la invitación por WhatsApp. Bien, luego de esta batalla de 1815,
Ya España había logrado liberarse de Napoleón Bonaparte, de tal manera que envía urgente su ejército más poderoso a retomar el control de todas las colonias que había perdido en América. Es así que llega el ejército hasta Lima, toma el control de Lima, toma el control de La Paz, toma el control de Oruro, toma el control del sur de lo que es Bolivia actualmente y se dirige hacia Santa Cruz, donde se produce la famosa batalla del Pari, aquí en la zona del Chiriguano. Como dijimos antes, teníamos los tres cuarteles principales y en esa zona, cada por el estadio, la gobernación, el monumento al Chiriguano, el mercado La Ramada, ahí se lleva a cabo la batalla del Pari, el 21 de noviembre de 1816, donde se enfrenta el coronel Francisco Javier Aguilera al mando de las tropas españolas contra el coronel Ignacio Warnes, que estaba ayudado por Salazar, por Ramitos y por el coronel José Manuel Mercado, el Colorado. Es así que se produce la batalla en el Pari. En un momento dado, el caballo de Ignacio Warnes es alcanzado por una bala de cañón y cae y justamente queda con la pierna debajo del caballo, lo que es aprovechado por el soldado español, que lo atraviesa con una lanza y viene otro, le planta un disparo en la cabeza y viene el coronel Aguilera y le corta la cabeza, la que fue colocada en la plaza principal de Santa Cruz, frente a lo que es actualmente el Club Social. Con eso se acaba temporalmente la resistencia cruceña, pero toda la caballería estaba viva y se refugia en la zona de Saipurú, en el Chaco cruceño, y desde allá permanentemente venía a Santa Cruz a azuzar al ejército español. Es así que pasado el tiempo, pasaron los años, y Santa Cruz estaba en manos del comandante Aguilera. Por si acaso, Aguilera era cruceño, nacido en la zona de Naicó, al norte cruceño, al frente de lo que es actualmente el ingenio azucarero Guavirá. Así vestían los comandantes y los soldados cruceños en aquella batalla del Pari. En este lugar se llevó a cabo. Luego, en el año 1824, el 6 de agosto de 1824, el ejército de Bolívar logra derrotar al ejército español en la batalla de Junín. Ese mismo año, en diciembre, el mariscal Sucre logra derrotar a la otra facción española en la batalla de Ayacucho, con lo que se termina la resistencia del ejército español en la zona del Perú. Y eso, al igual como la batalla de Florida liberó a los pueblos del sur, la batalla de Junín y Ayacucho permitió que los otros pueblos del centro también proclamen su independencia, como lo hizo, por ejemplo, Cochabamba el 14 de enero de 1825, luego lo hace Valle Grande el 26 de enero de 1825, y Santa Cruz es tomada militarmente el 14 de febrero de 1825 por el Colorado Mercado y su ejército, y el 15 de febrero, en la esquina de la plaza principal, en la planta baja de lo que es la brigada parlamentaria, en esa esquina está ubicado actualmente el Museo de la Independencia. Ahí se el acta de la independencia de Santa Cruz el 15 de febrero de 1825. Con eso, Santa Cruz se declaraba independiente luego de haber luchado sola durante 15 años con el ejército español. Fue elegido presidente, el gobernador presidente, el coronel José Manuel Mercado del Colorado, como comandante militar el capitán José Menacho, y como presidente del Cabildo Municipal don José Ignacio Méndez. Lo primero que se hizo fue dar cristiana sepultura a la cabeza de Ignacio Warnes, ¿ya? Y luego había que luchar contra otra amenaza que se cernía sobre el pueblo, que era la intención que tenía el Alto Perú de adueñarse de Santa Cruz. Por eso fue que el Congreso argentino, al cual pertenecía la Santa Cruz colonial, como les dije antes, Santa Cruz pertenecía al virreinato del Río de la Plata.
Entonces, el Congreso del Río de la Plata envía una carta al libertador Simón Bolívar y le dice lo que ustedes están leyendo, que liberaba a las 4 provincias del Alto Perú hasta el Desaguadero para que hagan lo que quieran. Se refería a La Paz, Cochabamba, Potosí y Charca, o sea, Chuquisaca. Fíjense ustedes que no habla de Santa Cruz. En ningún momento el gobierno argentino, bueno, de Río de la Plata, mejor dicho, porque todavía no existía Argentina, ¿ya?, en ningún momento entrega los territorios cruceños al Alto Perú. ¿Por qué? Porque ya Santa Cruz era independiente, ya estaba independiente. Entonces, pero es así como el mariscal Sucre lanza su famoso decreto el 9 de febrero de 1825, donde convoca a todas las provincias liberadas a una asamblea para que decidan su futuro. Como Santa Cruz tenía o sea, ellos querían que vaya a Santa Cruz, Santa Cruz se opuso, pero nos mandan un ejército, el ejército colombiano del mariscal Sucre, toma militarmente Santa Cruz y nos meten a lo que es actualmente Bolivia. Destituyen a las autoridades legalmente electas luego de la independencia y posesionan a un dictador colombiano con el irrisorio cargo de presidente de los territorios libres de Santa Cruz. Era para hacerse la burla. Todo eso fue maquinado por Casimiro Lañeta, por Serrano Calvo, por Andrés de Santa Cruz, que eran los cerebros de esta Bolivia que pretendían crear. Pero ¿por qué? Y eso es bueno que se diga. Ustedes saben que Chuquisaca era la ciudad más importante que había en el Cono Sur. Ahí estaba la Real Audiencia de Charca, estaba la mejor universidad, estaba el sistema administrativo que manejaba el control de todas las minas de oro y de plata que había. Entonces, Charcas, o Sucre, la ciudad de Sucre, era lo más importante que había. Y Bolívar, ¿qué es lo que les dice? Si quieren conformar las nuevas repúblicas, perfecto, deben estar conformadas por los límites de los anteriores virreinatos. ¿Qué significaba eso? Que si estas zonas, si la zona del Alto Perú, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca decidían irse hacia el Perú, la capital iba a ser Lima, y si decidían irse hacia el Río de la Plata, la capital iba a ser Buenos Aires. Y ellos perdían poder. Así que había que crear un país para que ellos sigan teniendo poder. Porque este tema es poder. No crean que es patriotismo. Esto fue por poder. Sigamos. Entonces, cuando Simón Bolívar se entera de lo que había hecho Sucre, ya le manda una carta y le dice: señor, usted no puede hacer lo que está haciendo. Bueno, podés ir a hacer política con el ejército del Alto Perú sin consultarnos siquiera. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Sucre le mandó una carta a Bolívar diciéndole que le disculpe por el error, que era producto de su juventud, de su inexperiencia, pero que se iba a conformar solamente un gobierno provisional hasta ver qué negociaciones iba a tener Buenos Aires con Lima. Y así quedó. Es así que el 10 de julio de 1825 se inicia la Asamblea Deliberante, donde asistieron los representantes nacionales, entre comillas, que eran 12 por La Paz, 13 por Cochabamba, 13 por Potosí, 8 por Charcas, en total 46 representantes que habían del Alto Perú, y solamente habían 2 de Santa Cruz. 2. Resulta que cuando se inician las sesiones el 10 de julio, no había ningún cruceño en la asamblea. Esta asamblea delibera hasta el 3 de agosto, casi un mes, sin presencia de los delegados cruceños. El 3 de agosto, después de casi un mes de deliberar y decidir qué iban a hacer con estos territorios, es que decidieron crear un país. ¿Y qué dice el acta del 3 de agosto de 1825? Dice lo siguiente:
Se procedió a discutir sobre si la Asamblea podía pronunciarse su declaración en orden de la suerte destino de estas provincias o esperaría, y esto es importantísimo, o esperaría el arribo de alguno de los diputados del departamento de Santa Cruz. Ya estaba todo hecho y no existía ningún cruceño. Por lo que hubo un ligero debate y declarado el punto bien discutido, se pasó a votación de que resultó que se hiciese la declaración el día 6 de los corrientes, o sea, 6 de agosto, dejando lugar a los señores diputados de Santa Cruz para que expresen su opinión, con lo que concluyó la sesión. 3 de agosto. El 3 de agosto ya estaba todo consumado, ya estaba todo hecho y no habían llegado los cruceños. Bolivia nació sin Santa Cruz. Eso lo demuestran estos documentos. Sigamos. El primer representante, don Antonio Vicente Seoane Robledo, llegó el 6 de agosto a las 5 de la tarde. Es bueno que se sepa que este señor tenía las credenciales truchas, falsas. Cuando el señor presentó sus credenciales a la asamblea se las rechazó porque eran falsas. ¿Y saben por qué? Porque si nos vamos a ir al decreto original de Antonio José de Sucre, decía que se debía conformar una junta electoral, se debían registrar los candidatos, se deberían registrar los votos, tal como es una elección actual, con acta confirmada por todo mundo, con delegados de mesa, pero no había nada. Claro, si este tipo que estaba dentro de la logia de la masonería en Charcas, porque no se olviden que estaba para el primer rito libertario, el tipo era abogado de la egresado de la Universidad de San Francisco Javier, era parte de la masonería, simplemente llegó y firmó. El 9 de agosto, llegó el segundo delegado, Vicente Caballero, con las mismas falsas credenciales. Se produjeron sesiones secretas para validar a estos dos señores, para que estos dos señores validen la presencia cruceña en la creación de Bolivia. Todo eso derivó posteriormente en que ese 1.703.000 kilómetros cuadrados que tenía la gran provincia de Santa Cruz de la Sierra pasen a poder de lo que es Bolivia. Bolivia, obviamente, que lo primero que hizo fue deshacer el territorio cruceño, creando en 1826 la provincia Iturralde en La Paz, la provincia Francisco Tamayo en La Paz, la creación del Beni, los perdidos en la guerra del Acre, perdidos en el Purús, perdidos con el tratado con Brasil. Todas las guerras las perdió Bolivia y perdió el territorio de cruceño. En total fueron 1.332.000 kilómetros cuadrados que Bolivia tomó en desmedro del territorio cruceño, dejándonos los 370.000 actuales. Esa es la historia, señores. Esa es la historia. Hubieron muchas protestas, muchos reclamos. Ante los reclamos que hubieron, el mismo mariscal Antonio José de Sucre envía al ejército colombiano, toma preso a los patriotas vallerandinos que protestaban en contra de la anexión de los territorios a Bolivia, y los trae aquí a Santa Cruz y los fusila en la plaza principal para que nadie más se oponga a lo que estaba haciendo el ejército colombiano, o en este caso Antonio José de Sucre. Obviamente secundado por lo que ya dijimos anteriormente. El asistente del Coronado Mercado, José María Ramos, protestó también en su momento y fue asesinado por el ejército boliviano al mando del futuro presidente, general Pedro Blanco. Posteriormente, el 25 de octubre de 1828, el brigadier Francisco Javier Aguilera
ese que venció a Ignacio Warner en la batalla del Pari, también se revela en contra de la maquinación que se estaba haciendo, exige el respeto al territorio cruceño. Bolívar le ofrece inclusive ser gobernador de Santa Cruz a cambio de su apoyo, lo que Aguilera le dijo: no señor, no lo apoyo. Fue fusilado en la plaza de Valle Grande el 23 de noviembre de 1828 por el coronel Anselmo Rivas, prefecto de Santa Cruz, y también fue decapitado y su cabeza colgada en la plaza de Valle Grande por 8 días. Luego, el primer dictador que mandó el coronel Sucre, el colombiano Francisco María del Valle, que después se quedó a vivir en Santa Cruz, se rebela también en el 31 en contra de lo que estaba sucediendo y fue fusilado en la plaza de Santa Cruz por el ejército boliviano enviado por el dos caras Andrés de Santa Cruz. Luego de eso se han producido muchos levantamientos ya pasan 200 años y espero que algún día podamos recuperar lo que es de los cruceños. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta que el público desee hacerme. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señor Bismarck, por la conferencia. La verdad que creo que las personas que han estado participando de ella van a tener muchas preguntas, las cuales pueden dejarnos en los comentarios para posteriormente poder realizárselas en otra instancia, en otra conferencia o tertulia que tengamos posteriormente. Y le vamos a estar ya contactando para poder realizarla. Quisiéramos, siempre las personas nos preguntan qué libros de historia pueden leer, a dónde se pueden dirigir, dónde los pueden comprar. Usted tiene 4 volúmenes de historia cruceña, las cuales quisiéramos que las personas conozcan y también vean dónde pueden adquirirlos. Sí, son 4 tomos. Los 4 tomitos. Son los 4 tomos de la historia de Santa Cruz. ¿Ya? Son un poquito gordos, van a disculpar, ¿no? Donde está reflejada absolutamente toda la historia del oriente boliviano. Es un gran esfuerzo, estimada Osana, que estoy haciendo porque me embarqué en esta misión. No es un sacrificio, es una misión de dejar escrita toda la historia cruceña, porque las próximas generaciones merecen y tienen todo el derecho de conocer la historia. Lastimosamente nosotros no tuvimos acceso a esa información en colegio, no tuvimos acceso a esa información en la universidad. Así que ahora sí tienen la oportunidad de conocer. Pueden pedírmelos a través del número telefónico que está en pantalla. Se lo entregamos a domicilio sin costo adicional ninguno. Mandamos a cualquier parte de Bolivia sin costo adicional. Hemos mandado ya a Pacanía, a San Julián, a San Ignacio, Puerto Suárez, a todas partes totalmente gratis, porque lo que queremos nosotros es que todo el mundo tenga estos libros en su casa, ¿no? Eso es lo importante, que lo tengan los libros, ¿no? Entonces, yo les pido a todos aquellos que nos están mirando que tengan un libro de historia cruceña, por ellos, por sus hijos, por sus nietos, porque duele mucho después cuando uno quiere comprar un libro y ya el autor se murió, ya se agotó la edición. Entonces aprovechen ahora. Es más, están en promoción porque normalmente cuestan 700 bolivianos los 4. Ahora yo lo estoy dando en 385 los 4 tomos y les regalo una taza. No tengo ninguna por aquí a la mano, una taza con el escudo cruceño hermosísimo. Así que aprovechen la promoción de septiembre y llévese la historia y una tacita para que se tome un buen café que marca Patrimonio. Claro que sí, Café Patrimonio. Café Patrimonio que siempre nos apoya. Entonces, 4 años seguidos. Eso ha sido todo. Gracias, queridos amigos. Cualquier consulta pueden hacerla también a mi WhatsApp. En realidad, todos los días recibo hasta 10, 15 consultas en mi WhatsApp como te dije al comienzo, de grupos de jóvenes que se reúnen a conversar, a un churrasco, a compartir, y siempre sale el tema histórico, de tal manera que se produce la discusión, y quién es el que saca de duda, me llaman a mí, don Bismarck, estamos apostando 2 cervezas aquí, esta es la pregunta, hágame ganar, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos provocar,
que la gente tenga curiosidad, porque sabe que, Osana, la curiosidad es la base del desarrollo. Si usted no tiene curiosidad por algo, una curiosidad por comerse una torta helada o un pie, si no tiene esa curiosidad, no va a aprender a hacerlo. Entonces, tenemos que tener la curiosidad, porque la curiosidad es la madre de la ciencia. Así que cuenten conmigo cuando quieran. Osana, gracias por todo y que Dios la bendiga. Muchísimas gracias, señor Bismarck. La verdad que un gusto haberlo tenido esta noche. Creo yo que cada una de las palabras y la información que ha dado ha sido muy valiosa y que el público va a darle el valor de igual manera y que se podrá en contacto con usted para aprovechar esta promoción de septiembre que está imperdible. Y esperamos, pues, ¿no?, que también en base a lo que vayan leyendo tengan más preguntas para hacerle y nos las vayan transmitiendo. Así podamos organizar otra conferencia o otra tertulia en el próximo mes de octubre. Claro. Le agradecemos muchísimo por esta noche y por toda la información que nos ha dado. Gracias a ustedes. Bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones para usted igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Les agradecemos por haber sido parte esta noche de la conferencia dictada por el licenciado Bismarck Alberto Cuéllar Chávez, el proceso independentista cruceño. Esperamos que la información haya sido receptiva para ustedes y que a través del conocimiento que están adquiriendo, como dice el señor Bismarck, les llegue la curiosidad de investigar un poco más, de continuar leyendo tanto las publicaciones de él como otras publicaciones de historia cruceña. Pueden pasar por la biblioteca también para ver el material que tenemos dispuesto para ustedes. Y los esperamos, como todos los domingos, por las redes sociales, Biblioteca Departamental de Fundación Cotas, por los canales de Fundación Cotas también, para aprender un poquito más y acercarnos a los libros y a la lectura. No nos olvidemos que se hace gestión trabajando.